El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en materia de residuos peligrosos establece las normas para el manejo adecuado de los residuos peligrosos en México. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos que estos desechos representan para la salud humana y el medio ambiente. Define responsabilidades para las empresas, industrias y otras entidades que generan, transportan, almacenan o eliminan estos residuos, asegurando que sigan procesos seguros y sustentables. Además, busca fomentar el reciclaje, la reutilización y la correcta disposición de estos regula el manejo de estos residuos en todo el país. Las autoridades competentes es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien es la principal encargada. En obligaciones, los generadores y manejadores deben cumplir con las normas ambientales y realizar pruebas para determinar si sus residuos son peligrosos. Las facultades de la autoridad es publicar listados de residuos peligrosos, expedir normas, evaluar impacto ambiental y autorizar el manejo, importación y exportación de estos residuos. El capítulo 2 nos habla sobre la generación de los residuos peligrosos. El artículo 7 nos dice que quienes pretendan realizar obras o actividades, ya sean públicas o privadas, en las que se generen o se manejen residuos peligrosos, deben de contar con la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El artículo 8 nos habla sobre algunas obligaciones que tiene el generador de los residuos peligrosos y entre las cuales está que tiene que llevar una bitácora mensual sobre la generación de los residuos peligrosos. También debe de manejar por separado los residuos que son incompatibles. Al momento de envasar estos residuos deben de ser en recipientes que cumplan todas las condiciones de seguridad. Y al momento de transportarlo, esto debe de ser en vehículos que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El capítulo 3 nos habla sobre el manejo de los residuos peligrosos y como manejo entendemos al conjunto de operaciones que incluye el almacenamiento, la recolección, el transporte, el alojamiento, el reuso, el tratamiento, el reciclaje, la incineración y la disposición final. El artículo 10 nos dice que todas las empresas que quieran instalar y operar sistemas para prestar servicios en dichas operaciones como tratamiento, reciclaje y todos los que acabo de mencionar, pues necesitan la autorización de parte de la Secretaría. El artículo 12 nos dice que las personas que fueron autorizadas por la Secretaría deben de presentar una serie de documentos como lo son el programa de capacitación del personal responsable y de todos los que van a estar en contacto directo con estos residuos, la documentación que acredite al responsable técnico y un programa de atención a contingencias. El artículo 13 nos dice que el generador de residuos es libre de contratar cualquier empresa. El artículo 14 nos habla sobre el almacenamiento de estos residuos que deben de ser envasados de acuerdo a sus características de peligrosidad, a su estado físico y a la incompatibilidad con otros residuos. Los envases deben de cumplir con ciertas dimensiones, formas y materiales que reúnan todas las condiciones necesarias de seguridad, esto para evitar accidentes durante el almacenamiento o las operaciones de carga y descarga. El artículo 15 nos habla sobre las áreas de almacenamiento. Como ya sabemos, estas deben de estar separadas, totalmente aisladas de áreas comunes como las áreas de producción y las oficinas. Deben de tener muros de contención y fosas de retención. Hay dos tipos de áreas de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento cerrado y el abierto. En el caso del cerrado, este no debe presentar conexiones con el drenaje del piso o cualquier apertura, ya que en el caso de haber un derrame de algún químico tóxico, este filtre hasta lo que es el drenaje y pase al agua, ocasionando una contaminación en este. Ventilación natural o forzada. La ventilación natural es por medio de ventanas que se deben de colocar en la parte superior, o forzada, que en este caso es un tipo de filtro que se coloca en los techos y este permite la capturación del aire exterior, se filtra y pasa al interior. Deben de presentarse 6 cambios de aire por hora. Deben de estar cubiertas y protegidas de la intemperie para que se evite la acumulación de vapores peligrosos, que esto es por medio de la ventilación que ya se mencionó. Transporte de residuos áreas peligrosos. De almacenamiento abiertas. El transporte a las instalaciones de ubicación no debe de estar debajo del nivel del agua que se haya alcanzado. Primero, por cada volumen de transporte, el generador que genera los residuos y debe de tener un factor de seguridad que debe de estar firmado junto con 2 copias. El factor de seguridad, el transportista conservará una copia, la capacidad que tiene posteriormente el área firmará el original y lo debe remitir, o sea, enviar al generador. Los pisos deben de estar lisos, impermeables y antiderrapantes. La carta original para rayos y detectores de gases o vapores y el destinatario por 10 años y en el caso del transportista por 5 años. Y si en 30 días el generador no recibe la copia del destinatario, deberá informar a la Secretaría.
transportista y destinatario deben entregar a la Secretaría un informe semestral de los residuos recibidos, qué tratamiento se les empleó y cuál fue su disposición final. Obligaciones del transportista. Este debe tener la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, solicitar el original del manifiesto y firmarlo para recibir las copias que se mencionaron en la diapositiva anterior, verificar el correcto envase e identificación de los residuos peligrosos que le haya otorgado el generador, remitir el informe semestral a la Secretaría una vez recibido los residuos peligrosos. Luego se llevarán a vehículos de transporte registrados ante Secretaría para que lleguen al destinatario. Estos pueden ser de vehículos de tierra o de mar, como pueden ser los barcos o los camiones. Pero quienes recolecten y transporten residuos peligrosos deberán verificar el mantenimiento del equipo y sus vehículos, además de contar con el equipo de protección personal según el tipo de residuos que recolecten. En caso de necesitar un tratamiento previo, deberá hacerse según los métodos previstos en las normas técnicas ecológicas. Y los sistemas de disposición final de los residuos peligrosos son confinamientos controlados, confinamientos en formaciones geológicas estables y los confinamientos controlados deben tener celdas de confinamiento, obras complementarias como sistemas de vigilancia y drenaje y celdas de tratamiento. Su manejo debe seguir las normas técnicas ecológicas. Y la empresa contratada deberá presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología un reporte mensual con los datos solicitados. Los lixiviados, que son líquidos contaminantes, deberán tratarse para evitar la contaminación del ambiente. La disposición final de los residuos peligrosos de la industria minera deberán de ser en empresas de jales que no pueden estar cerca de poblaciones o cuerpos de agua. No deben de salir los residuos depositados ya en sus sistemas de disposición final y el manejo de bifenilos policlorados, que son compuestos químicos, deberá de ser, según la disposición final de bifenilos policlorados, deberá ser en químicos catalíticos en bajas concentraciones o incineración. Dependiendo de su peligrosidad, va a ser la disposición final. Los fabricantes y distribuidores son responsables del manejo correcto de sus productos y si durante su manejo se producen derrames, infiltraciones o descargas, deberán de notificarse a la Secretaría inmediatamente y se creará un reporte de lo sucedido. En el cuarto capítulo de la importación y exportación de los residuos peligrosos, este capítulo habla sobre requisitos, procedimientos y regulaciones que deben cumplirse al realizar estas actividades sin afectar el medio ambiente. En primer lugar, tenemos la autorización de la Secretaría. Es que se necesita permiso de la Secretaría para importar o exportar un RP y pueden intervenir en puertos, aeropuertos y cualquier parte del territorio nacional. Los requisitos que se necesitan para la solicitud es que se debe de presentar con 45 días de anticipación en la primera operación y con 5 días de anticipación en operaciones posteriores. La información que se debe de dar son datos del importador, exportador, transportista y destinatario, cantidad y composición de los residuos, ruta y medio de transporte y documentación certificada del país de origen o destino. Las condiciones del solicitante es que la persona o empresa que obtenga el permiso debe estar domiciliada en Para exportar residuos peligrosos se necesita autorización que se emite en 5 días y debe solicitarse con 45 días de anticipación. También nos dice que solo puede hacerlo personas o empresas del país, cumpliendo la normativa claramente, y además se requiere finanzas o seguros para cubrir posibles daños. Y del artículo 48 al 52 nos habla de que la autorización para importar o exportar residuos peligrosos dura 90 días y debe notificarse en 15 días tras la operación. No se puede exportar por el servicio postal ni transitar por el país sin consentimiento de terceros y solo se permite importar si son para reciclaje o reuso. Las autoridades deben informar sus resoluciones a las secretarías. Del artículo 53 al 57 nos dice que no se permiten importar ni exportar residuos solo para su disposición final. La Secretaría puede negar o revocar autorizaciones por riesgos, incumplimientos o información falsa, y los residuos generados deben manejarse según la normativa, y si se introduce uno sin autorización, debe devolverse al país de origen. De aquí saltamos al último capítulo, que es el capítulo 5, que habla de las medidas de control y de seguridad y de sanciones. Estos abarcan del artículo 58 al 63 y nos dice que las infracciones se sancionan con multas, clausuras o arresto. La Secretaría puede revocar autorizaciones, duplicar multas si no se corrigen las faltas y realizar inspecciones. Además, los afectados pueden solicitar un dictamen técnico y cualquier persona puede denunciar incumplimientos.